Buenos días, buenas tardes a todas las personas que amablemente nos siguen en esta actividad de ciudadanía enfocada que organiza la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, con la colaboración y participación de más de 40 universidades populares de nuestra comunidad autónoma, y que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su línea de educación para la ciudadanía global, y que tiene por objetivo el acercar los objetivos de desarrollo sostenible no solamente desde su marco más teórico, sino también desde otros aspectos y otros agentes que contribuyen a la consolidación y a la implementación de estos objetivos. Como vienen viendo, después de ya un largo recorrido que llevamos desarrollando en esta actividad, han participado numerosas personalidades que aportan desde su especialidad, aportan y contribuyen a la implementación de esos objetivos de desarrollo sostenible y contribuyen a que esta sociedad también se posicione ante los derechos humanos y ante la lucha contra las injusticias. Hoy me honro y tengo la suerte de compartir este espacio con un amigo, Gabino Sánchez Llamazares, poeta, con letras mayúsculas diría, poeta principalmente, aunque dedica su vida profesional a ser profesor en un instituto, ¿no? ¿Es así, Gabino? Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Pues sí, soy profesor de economía en el Instituto del Pomar de Jerez de los Caballeros y nada, y en los ratos libres pues escribo un poco de poesía sobre todo. La economía y la poesía también. No tiene nada que ver con lo que nos dedicamos a ganarnos la vida, ¿no? O a lo que nos especializamos para que luego se desarrollen otros aspectos, otras partes más lejanas a la economía, ¿no es así? Porque ¿de dónde te viene esa afición? ¿Cuándo nace en ti el amor a la poesía? Bueno, pues que yo recuerde ya en la época de que estaba yo en el instituto precisamente, como alumno, pues con 16, 17 años, pues esa época que uno empieza a leer y a la vez que empieza a leer es indudable que empiece a escribir, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que la mayoría de la gente escribe, ¿no? O hace su pinito anotando sus pequeños relatos, su pequeña poesía, y bueno, desde aquella época. Hay un tiempo, digamos, en la adolescencia donde la poesía está más presente, ¿no? Dicen que los poetas son aquellos que son capaces de mantenerse más allá de ese tiempo de la adolescencia y que ya como adultos siguen escribiendo. Porque tiene una gran influencia el haber leído, ¿no? El leer a otros poetas, el leer poesía para que uno se atreva a escribir poesía. Es así, ¿verdad? En mi caso, sí. Ahora mismo, bueno, soy menos lector de lo que me gustaría, por diferentes razones, pero es verdad que al final casi todo el mundo que escribe actualmente escribe porque lee, ha leído más o menos, y al final, bueno, ese afán de leer, de conocer diferentes autores, diferentes estilos, el que hace que al final cada persona, cada poeta vaya creando de forma inconsciente su propio estilo o su propia forma de llevar al papel lo que piensa o las emociones, según el caso. Porque cuando el poeta ¿escribe para alguien o escribe para él? Esa pregunta yo no sabría responderla. Supongo que cada poeta o que cada escritor tendría su respuesta. En mi caso, cuando escribo, si hablo de forma un poco egoísta, diría que escribo para mí, ¿no? Es decir, para mantener ese recuerdo de un momento, de una situación, de quedarlo plasmado y escrito bueno, pues, para la posterioridad. Después, verdad que evidentemente cuando uno escribe, no escribe para guardar la poesía o el relato en un cajón, ¿no? Sino le gusta ser leído, ¿no? Como es obvio. Como es obvio, porque en algún momento de esa lectura de esos poetas que comentas, ¿no? Que también te inspiraron y que te ayudaron también y que te motivaron seguramente a escribir, descubriste
la típica frase de realmente la poesía es un arma cargada de futuro, realmente la poesía sirve para cambiar, para generar, para crear personas críticas, ayuda a este cambio de sociedad que estamos tan necesitados. En aquellos primeros momentos, mi amor por la poesía iba más bien por otro derrotero, es decir, veía que había una forma bonita pues, de hablar del amor, de la vida. Recuerdo aquellas primeras poesías normalmente que eran de Neruda o de Cernuda, eran poetas que recuerdo, ¿no? Por aquella época. Sí es verdad que después, en ese afán de conocer más poesía de esos escritores o de conocer nuevos poetas, es cuando te das cuenta de que la poesía no es muchas veces como la hemos se ha idealizado, ¿no? Que solo que habla de amor o de desamor, sino que es un arma cargada de futuro, como diría Gabriel Celaya, y que es un arma de subversión, de rebeldía, incluso de propiciar cambios en diferentes contextos. Sí, hablamos, por lo tanto, de que leer poesía es una magnífica herramienta para formarse, es una magnífica herramienta para sensibilizar, es una magnífica herramienta para cambiar la mirada, ¿no? Para ser más humano, podríamos decir, más humanista, quizás. Sí, yo creo que quizá la palabra sea esa, más humanista, ¿no? Es decir, ser más consciente con el mundo que nos rodea y con el futuro que nos espera, ¿no? Es decir, las cosas, o ciertos aspectos de la vida los conocemos, ya lo sabemos de las noticias, de las teorías, de los expertos, pero muchas veces hace falta que nos lo digan de una forma bonita, de una forma que nos llegue, ¿no? Que al final nos haga, nos remueva la conciencia para que nos demos cuenta de esa problemática o de esa situación a nivel local o global. Tiene mucho que ver, por lo tanto, con la gran apuesta que está haciendo la Comisión Europea en la nueva Van Gaal, ¿no? De afrontar la realidad y afrontar las problemáticas, no solamente de una forma científica y rigurosa, sino con belleza, ¿no? Haciendo cosas hermosas, cosas bellas, cosas que atraen, ¿no? Juntar la belleza con la reivindicación social, juntar la belleza con la búsqueda, con la reivindicación, es también uno de los objetivos que suelen buscar los poetas, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es complicado de conseguirlo, pero digamos que es lo que se trata, ¿no? Es decir, de la forma más simple, no simplista, pero sí de la forma más simple, más fácil de entender, de que se hable de problemas graves o de injusticia. Ahora, bueno, lo veremos con varias de las poesías de las que vamos a hablar, de las que de una forma muy sencilla y en pocos versos, en 5 o 6 líneas, pues nos van a contar situaciones dramáticas o nos van a explicar situaciones que de otra manera, de una forma más técnica, teórica, bueno, pues nos llevaría líneas y líneas y no llegaríamos a esa esencia. Hablamos entonces de poesía social, podríamos decir. Por ejemplo, de poesía social o incluso de poesía por la... Yo he hecho un pequeño apartado que hablo de poesía por la libertad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, siempre me gusta mencionar, incluso cuando he ido a centros educativos a dar charlas, tanto de literatura como de derechos humanos, ¿no? En otra faceta mía, es hablar del poema de la mariposa de Tonino Guerra, ¿no? Que, bueno, si me permite, pues lo leo. Que Bueno, claro que sí. Y, bueno, Tonino Guerra fue un hombre italiano que después ya, bueno, fue escritor, entre otras cosas, y estuvo recluido en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, al salir una de sus poesías, que se titula La mariposa, dice así: contento, lo que se dice contento, he estado muchas veces en la vida, pero más que ninguna cuando me liberaron en Alemania, que me quedé mirando una mariposa sin ganas de comérmela. Para mí es uno de los mejores poemas que he escuchado, ¿no? Porque es lo que hablamos, ¿no? Si nos tuviéramos que hablar de una forma técnica de qué es el hambre o de cómo una persona sufre de hambre en un campo de concentración, en cualquier
momento de la vida, pues daríamos muchas vueltas, utilizaríamos muchos adjetivos, muchas frases y al final no sabríamos representarlo, porque afortunadamente no lo hemos vivido, ¿no? En cambio, este hombre, pues bueno, pues con ese simple gesto, ¿no? De estar liberado y encontrar una mariposa que puede pesar, Juan, pocos gramos, ¿no? Es decir, y que no tenga ganas de comérsela, ¿no? Es decir, para mí, bueno, es una simbología de lo que puede ser el hambre en una persona. Entonces, bueno, ese tipo de experiencias, pues al final te hacen, bueno, pues crear una poesía que en mi caso, pues bueno, cuando la leo como lector me parece que, bueno, que refleja bastante bien lo que puede ser el sufrimiento de una persona encarcelada y que sufre hambre. Sobre todo porque la poesía tiene esa magia que es capaz de ir más allá de las letras, ¿verdad? Es decir, el leer poesía te permite reflexionar, te invita a la reflexión, te invita a mirarte hacia adentro, ¿verdad? Te invita a sentirla y, por supuesto, a personalizarla, ¿no? Adaptarla o llevarla a tu campo, a tu realidad. Es así, ¿verdad, Gabino? Sí, yo una frase que uso mucho es de Gabriel García Márquez, que, bueno, de uno de sus libros, de Vivir para contarla, que está en el camino entre la novela o la autobiografía, y dice que la vida no es como uno la vivió, sino como lo recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y para mí eso es un hecho muy, muy importante, ¿no? Es decir, tanto como persona como escritor, es decir, muchas veces tenemos recuerdos y esos recuerdos, pues, quizás ya no sepamos cómo fueron en realidad, pero sí tenemos el recuerdo y después una vez que tenemos ese recuerdo, nuestra capacidad de contarlo, pues lo que va a perdurar. Entonces, bueno, creo que es bastante significativo, pues, cómo usamos cómo se usa la poesía, cómo se ha usado la poesía a lo largo de los años, ¿no? O de los siglos, esa forma de recoger los sentimientos de una persona o de una sociedad o de un grupo o de un colectivo. Es, por lo tanto, un legado, el legado de la humanidad, ¿no? El legado de recuerdos, el legado de sensaciones, el legado de realidades sobre todo pegadas mucho a la experiencia, al sentimiento, a la vivencia, ¿no? Que creo que es muy importante y que es donde casi siempre radica la esencia de las personas, ¿no? Pero, como bien decías, ¿no? La poesía también toca temas relacionados con la libertad. La poesía también ha sido inspiradora de música, ¿no? Que casi la ha multiplicado, casi la ha potenciado, ¿no? Pues sí, hay muchos ejemplos. En este caso también, bueno, relacionado con lo que estamos hablando de la libertad, hay un poema de Marco Hanna, si no recuerdo mal, no sé si ha sido el preso que más tiempo ha estado en las cárceles en la época del franquismo, y tenía un poema que se titulaba Decidme cómo es un árbol, ¿vale? Es un poema, bueno, que es un poco extenso, y al final es un poema que se corta al final, bueno, habla de lo que le espera fuera de la cárcel, y los dos últimos versos dice: no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario, ¿vale? Lo que fue una interrupción estando en la cárcel de ese funcionario de prisiones que hizo que este hombre, mientras que escribía la poesía, tuviera que guardar el boli y el lápiz y esconderlo. Al final la poesía quedó así y entre comillas, un hecho fortuito hizo que también sea una poesía con un final bastante bonito, ¿no? Es decir, habla de un preso, está en la cárcel y habla de lo que le gustaría, ¿no? Se titula Decidme como un árbol, es decir, recordarme como un árbol que ya no lo recuerdo. Y en un momento determinado llega el funcionario, en este caso de prisiones, y corta la poesía. Hablando de lo que me comentabas, de la música, hay una de las primeras canciones de Extremoduro, ¿no? Un grupo extremeño. Obviamente, pues, una de sus canciones usa este verso, es decir, no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Aunque la temática de su canción es de otro tipo. Sería un ejemplo de ello. Más ejemplos que también podemos clasificarlo como poesía social. Tenemos el poema de Eduardo Galeano, de Los Nadie, que al final termina con una frase que también es muy significativa, que dice: los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Es decir, ya calificamos que la vida de una persona cuesta menos que el valor, que el precio de una bala, ¿vale? Que debe ser relativamente bajo.
y también es un poema que ha sido versionado en bastantes ocasiones. Es decir, por músicos que yo recuerde, por ejemplo, hay un rapero colombiano, Jota, que hizo una canción de este poema. Y bueno, y así podíamos seguir nombrando por ejemplo, ¿no? Tanto de autores como de personajes. Un protagonismo, desde luego, importantísimo, ¿no? Como decíamos al principio, los ODS no solamente pueden afrontarse de forma directa, ¿no? Que duda cabe, que es importante esa alianza con el medio, que duda cabe que debemos trabajar por energías no contaminantes, que duda cabe que la humanidad tiene que seguir luchando contra la pobreza, contra el hambre, por una educación de calidad. ¿Qué duda cabe? Todos los objetivos de desarrollo sostenible por red, de alianza, por gobernanza, todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluso en su propia concepción y de intervención directa, tienen una importancia vital. Pero realmente la gran apuesta que hacemos, o que hace la poesía en este caso, para que la gente se posicione más ante esta realidad, es importantísima, ¿no? Porque hace que las personas también recapaciten, piensen, ahora, por ejemplo, que estamos en un momento de guerra, ¿no? Que a todos nos tiene como perplejos pensar que en los tiempos en los que estamos todavía existen las guerras de antaño, las guerras de siempre. La poesía también dice cosas sobre la guerra, ¿verdad, Gabino? Sí, la poesía, bueno, evidentemente habla del sufrimiento que cualquier persona ha tenido, ¿no? Durante la guerra y el después. De hecho, el poema que hemos hablado antes de Tonino Guerra es un poema que aunque surge después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tiene sus raíces en ese momento. Poemas de la guerra hay muchísimos, incluso. Hay uno que me gusta comentar, que realmente a lo mejor no se escribió como un poema y muchas veces se confunde con un texto no recuerdo ahora mismo el nombre, de Bertolt Brecht, creo, que bueno, es el texto de un religioso alemán, de Martin Niemöller, que bueno, que habla de, bueno, lo leo porque es breve, dice: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a por los judíos, no pronuncié palabras, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie más que pudiera protestar, ¿no? Y es un poema también, creo que no es un poema, que es realmente como una homilía o algo que determinó en este hombre por los años 40 en Alemania, pero que habla muy significativamente de lo que es la vida, ¿no? Es decir, muchas veces las injusticias pasan al lado nuestra y las obviamos porque no nos afectan, o incluso hay veces que nos benefician, ¿no? De forma indirecta, y en cambio cuando esa injusticia viene a nosotros, pues nos encontramos que la gente, pues bueno, pues puede mantener esa actitud pasiva que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, por eso, para mí es muy importante, tanto en la vida como en la literatura, de que luchemos ante cualquier tipo de injusticia, incluso ante aquella que nos parezca más lejana. Una apuesta, por lo tanto, que tiene que ver también con la educación a lo largo de la vida, ¿no? No solamente aprendemos en espacios cerrados con un profesor o aprendemos estudiando, sino aprendemos viviendo y también y sobre todo leyendo, ¿no? Porque leer poesía no es leer un libro cualquiera, ¿no? Es como si dijéramos un libro para momentos, ¿no? Para pequeños espacios, es un libro de cabecera, es un libro que te acompaña, que ahora leo un tipo de poesía porque me encuentro así, o ahora leo otro porque me encuentro de otra forma. Es así, ¿verdad, Gabino? Sí, la poesía lo bueno que tiene, tanto a la hora de leerla como de escribirla, es que te requieren menos tiempo que otro tipo de actividades. Y muchas veces, Juan, aparte de lo que dicen, yo también, que es verdad, ¿no? Es decir, muchas veces nos apetece leer un tipo de poesía y la buscamos, pero yo creo que muchas veces también es al contrario, ¿no? Leemos una poesía que puede tratar de cualquier tema, de la guerra o del exilio, y sea esta poesía la que nos ilumine y nos haga seguir buscando, pues, más poesía del mismo estilo, ¿no? Es decir, muy
digamos, asemejado con los ODS, ¿no? Hay un ODS que habla de consumo responsable. Hay una poesía de una poeta española que se llama Patricia Olascoaga, que se titula Pobreza, y es un poema muy simple que tiene 8 versos y habla de una cosa, de una situación diaria que vivimos todas las personas, y el tema de la compra de ropa, ¿no? Es decir, que sabemos que nos sale muy barata porque en otra parte del mundo pues se paga una mano de obra muy barata, ¿no? Entonces, bueno, esta poesía dice así: detrás de una camiseta de 3 euros hay 2 pobres, el que la compra y el que la cose, cada uno en una parte del mundo. En el medio, el explotador, que une la necesidad de 2 pobrezas en su beneficio. Para mí, bueno, es yo una poesía que le pongo mucho a mis alumnos, porque de hecho cuando yo la leí por primera vez hace unos años, relativamente poco, pues la poesía me dijo una cosa que yo no sabía. Me dijo que hay 2 pobres, ¿no? El que cose la camiseta y el que la compra, ¿no? Siempre entendemos que el pobre es la otra parte y que nosotros somos el rico, El rico. el que se beneficia, y nos damos cuenta que en otro sentido también somos pobres, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo, yo era pequeño, pero recuerdo mis tías y familiares que en casi todos los pueblos de Extremadura había cooperativas de textiles, que tradicionalmente por aquella época había mujeres que cosían y demás. Al final, todos esos trabajos han desaparecido y se han deslocalizado, no por un tema práctico, sino simplemente por pagar bajos salarios, y al final generamos pobreza en el país donde se cose y se genera pobreza en el país donde se compra. Nos hace despertar conciencia, nos hace despertar y darnos cuenta de muchas realidades que vivimos en nuestro día a día y que posiblemente la voraz sociedad que vivimos, que todo lo come y que todo marcada por el capital y marcada por el consumismo, nos hace entrar en círculos que apenas nos deja ni siquiera disfrutar del tiempo, ¿no? La poesía parece que también es ese tiempo de parada, de decir para, reflexiona, mira, ¿no? Y además lo hace de forma mágica, tocando el alma y el corazón, como decía anteriormente. La poesía es minoritaria, ¿verdad, Gabino? Sí, desgraciadamente la lectura de poesía es, bueno, como bien has dicho, minoritaria. De hecho, cuando se sale la lista de los libros más vendidos y demás, pues, bueno, muy pocas veces son poesía. E incluso los grandes poetas actuales, ¿no? No sé, como puede ser Luis García Montero o Benjamín Prado, bueno, muchos de ellos, pues al final, tienen muy poquitos lectores. Incluso, está mal decirlo, pero hay actualmente más instagramers o youtubers o incluso cantantes que a mí, que yo me gustan bastante, que al final sacan libros de poesía e incluso tienen unas ventas mayores. Pero bueno, al fin y al cabo, hay todo poesía, ¿no? Yo ahí no voy a entrar en clasificar lo que es poesía buena y qué es poesía mala, porque pienso que al final cada persona que escribe en base a su sentimiento, y eso es positivo, y después pues, cada persona también pues, lee aquello que le gusta y le hace sentirse bien. Pero en líneas generales, sí, dentro de que la lectura parece que cada vez hay menos lectores, ¿no? Por diferentes circunstancias, por la facilidad de acceder a series o incluso por el uso del móvil, ¿no? Que muchas veces nos da esa rapidez de obtener información. La poesía, evidentemente, tiene un uso entre los lectores minoritario. Pero no por ello, mi opinión, menos importante que... Totalmente de acuerdo. Por eso cuando hablábamos de que la música se alíe con la poesía también, ayuda a que la poesía también llegue a más gente, se masifique y que se abra, ¿no? Aunque, qué duda cabe que no es lo mismo escuchar una canción, aunque diga lo mismo, que leerlo en tu silencio, aunque diga lo mismo, ¿no? Porque la transmisión seguramente será diferente. El escritor es alguien de antojeras abiertas, ¿no? O sea, es alguien que está permanentemente
mirando al mundo, ¿verdad? Está permanentemente observando lo que pasa a su alrededor, ¿no? Todo le inspira. ¿Es así? Sí, yo a medida que pasan los años e intento escribir más y escribir sobre cosas diferentes, te das cuenta de que en cualquier situación, ¿no? Más que en cualquier sitio, más que en cualquier momento, hay una poesía, ¿no? Con los casos que hemos puesto hoy está claro, ¿no? Es decir, el ejemplo de la poesía de pobreza, un ejemplo claro, ¿no? Porque lo que es hacer una compra de ropa, no hay cosa más aburrida que ir de comprarte una camiseta, una cosa que una circunstancia a otra prácticamente hacemos todos los años, y es una situación que además denunciamos, nos quejamos, y mira dónde hay una poesía, ¿no? Una poesía que además es sencilla, no requiere rima, tiene creo que 8 o 9 versos, hemos dicho, y fácil de recordar. Y seguramente, pues incluso hasta la persona menos lectora del mundo la haya leído. Entonces, sí, yo creo que lo bueno de la poesía, igual que de la literatura en general, o de la música, o de cualquier arte, ¿no? La pintura o lo que sea, es que en cualquier situación se encuentra la inspiración y nos puede, bueno, puede dar una obra, ¿no? Y eso es también importante. Si todas las poesías fueran de amor, pues, o fueran de sufrimiento de la guerra, pues también sería muy rutinario, ¿no? Subrayemos eso. La importancia del artista, del creador en las sociedades que necesitamos. La necesidad de contar con esa belleza, con esa magia, con esas composiciones de arte, artísticas, composiciones que están, como decíamos, más pegadas a la persona, al humano, más que a todo lo que nos rodea, ¿no? Pongámoslo en valor porque es absolutamente necesario para construir este mundo que necesitamos, ¿no? Has hablado de la rima. Cuando uno piensa en poesía, piensa en esa rima sonante, consonante, en esos versos que leyó cuando era pequeño, o cuando era joven, o cuando estaba en la escuela, ¿no? En fin. Pero la poesía no tiene por qué tener rima, ¿verdad, Javi, no? No, de hecho creo que de casi todas las poesías que hemos leído hoy ninguna tiene rima. También es verdad que bueno, hemos leído una de un italiano, otra de un alemán, que al final al traducirla es imposible conservar la rima, ¿no? Pero sí, yo creo que la rima, los grandes poetas clásicos usaban más la rima, ¿no? Los sonetos, cuartetos, la rima que dice el A, B, B, C, tal. Yo no soy un experto en literatura, ¿no? Pero sí es verdad que actualmente pues bueno, los poemas, o por lo menos como yo lo siento, son más bien una transmisión de sentimientos, ¿no? Una transmisión de vivencia, o intentar remover conciencia. Es más que un juego lingüístico de conseguir una rima, o incluso no las rimas, sino unos versos del mismo tamaño, ¿no? Es decir, si nos volvemos al poema de los Nadie de Eduardo Galeano, prácticamente es un texto en prosa, es decir, que donde hay, bueno, frases de 3 o 4 líneas y frasesillas de 5 palabras. Entonces, realmente no tiene alguien que lo vea, no escrito sin entenderlo, pues dirá, esto es un texto en prosa, ¿no? Es un microrelato. En cambio, una vez que lo lee, pues el ritmo que tiene, la forma de hablarlo, de leerlo, lo que dice, pues te das cuenta que es una poesía, ¿no? No sabría decirte por qué, ¿no? Yo creo que la mayoría de los lectores no sabe por qué, pero una vez que lo lees te das cuenta que es poesía y no es prosa. Tener la mirada más allá. El poeta es ese que es capaz de fijarse en lo pequeño y en lo grande y sacar la esencia de las cosas y transmitirla. Estamos en nuestro último minuto, Gabino. Fíjate, ha pasado muy rápido, ¿verdad? ¿Tienes reservada alguna poesía para que nos quede un buen sabor de boca o un mal sabor de boca? Pues mira, hemos hablado del exilio, entre otras cosas, y de cómo te he comentado yo antes, de que había muchas veces situaciones que lees una poesía sobre un tema y te lleva a leer más, ¿no? Entonces, bueno, coincidiendo con
con que hace poco ha sido galardonada la escritora uruguaya, creo, Cristina Pérez Rossi, tiene un libro que se llama Estado de exilio y son, bueno, poemas que escribió durante su exilio de Uruguay. Y hay uno que es muy cortito y que incluso, bueno, entre comillas puede ser un poco gracioso, pero es muy significativo de lo que puede ser el exilio. Se llama Cabina Telefónica 1975. Y dice así: el exilio es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte. Ni moneda ni llamada. En el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona. Entonces, bueno, es un poema entre comillas gracioso. Hay otro poema que ella habla de que está en un sitio con una lengua que no entiende, ¿no? Creo que estuvo en Francia exiliado. Además, bueno, si es un franco, pues debe ser Francia. Y aquí, bueno, pues es cuando te das cuenta de que a lo mejor, bueno, no entendió el cartel de que no funcionaba y al final, bueno, ni llamada ni moneda. Muchísimas gracias, Gabino. Ha sido un placer. Señoras y señores, gracias por habernos escuchado, gracias por estar con nosotros. La poesía es un arma cargada de futuro. La poesía es un arma, una herramienta magnífica para hacer una educación a lo largo de la vida. La poesía es un arma, una herramienta magnífica para hacernos pensar, para fortalecer nuestro posicionamiento y nuestra forma de hacer y de ser en esta sociedad tan deshumanizada y en esta sociedad tan cargada de tantos intereses. La poesía también, una herramienta magnífica para hacernos reflexionar sobre situaciones límites como las que estamos viviendo ahora mismo y que es la guerra, por ejemplo, en las puertas de Europa o en Rusia, en Ucrania, ¿no? Gracias a los poetas, gracias a todas esas personas que dedican su tiempo a trabajar por los demás, a apostar por una sociedad más justa y más igualitaria. Gracias, querido Gabino. Nos vemos en el camino y en tus poesías. Un abrazo. Muchas gracias, Juan. Un abrazo.